obviamente con Ahí, aquí, aquí. Cuando quiera. preguntar los elementos que se escucha más o menos bien ahí. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, pasamos. Entonces, la charla que vamos a tener ahora es procedimientos intervencionistas en el abdomen, todo lo que se puedan imaginar. Más allá de lo que han llegado a ver aquí, que supongo que han visto biopsia de hígado, de vaso, biopsia de páncreas, algún drenaje de un acceso de sol, drenaje de conexiones. Pero todo esto que está aquí, incluso muchísimo más, abarca todo lo que puede ser intervencionismo dentro del abdomen. Nosotros nos vamos a enfocar en biopsia y drenaje de conexiones, que es lo primero, como en lo que uno pudiera aplicar los conceptos básicos de intervencionismo, pero todo esto está en el sistema urinario y la vía biliar, que eso muchas veces los cirujanos se encargan, o los urólogos un poco más de eso, los procedimientos vasculares, las ablaciones, que también hay la doctora Carolina Sánchez, que está haciendo mucho de eso, está en Italia terminando el término de eso también, y las infiltraciones circulares. Vamos con la siguiente, que les voy a mostrar algunas imágenes de los procedimientos que se pueden hacer. Este es un drenaje de un acceso del psoas, simplemente poner un catéter ahí. Cuando hablemos un poco de los materiales, vamos a hablar más. En la siguiente, son varias imágenes. Entonces, para el cándice de hígado, el procedimiento es, estamos bien. Vascular. No, pero más o menos. Va por ahí. ¿Qué más? Bueno, eso es una colangiografía. ¿Sí? La colangiografía, la idea es entrar con una aguja de todo. ¿Por qué no es colecistectomía? Porque no es un catéter, es solamente la aguja. ¿Está bien? Y la idea es llegar a la vía biliar, pero también se puede llegar a la vesícula, que es la que se está pintando ahí, y todo el recorrido de la vía biliar, de la venitos, aquí en la parte distal del coledo, y ya con contraste dentro del tubo de una más. ¿Esto qué es? Angiografía. Una angiografía. Una angiografía. ¿Por qué no es arteriografía? No. Un filtro de vena cava. Sí, una pleografía. De vena cava anterior con un filtro puesto. ¿Han visto alguna de las fotografías? Sí, se ven los filtros de vena cava. Son esos tratamientos. Una más. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es complejo. Eso que está viendo es un bloqueo de núcleo solar, un núcleo celular. Se utiliza para manejo paliativo de pacientes con cáncer terminal, para manejar ese dolor. Y lo que hace es entrar bien ahí al lado de la aorta, entonces del pecho, y se puede infiltrar para el manejo del dolor. Esto. Urografía. Urograma descendente. ¿Sí? Entonces, igual, aguja, cáliz, en este caso está en superior, que no sería lo ideal, para pintar la vía urinaria. Lo bueno que tienen estos procedimientos, obviamente, esto es como la y esto es por fluoroscopia, es que además casi siempre se utiliza es cuando además se va a aplicar un tratamiento directamente. Entonces, normalmente no nos quedamos solo con el programa, con el programa descendente, sino que además ponemos un catéter, sea o una nefrostomía en cáliz, o un estén lateral, o para venir. Pasa. Siguiente. Esto. Fíjense que todos son por métodos diferentes, ¿no? Una tomografía, una eco, pues se puede guiar procedimientos también por resonancia. ¿Ya? El micrófono. Ah, perdón. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué es esto? Adriana. Yo veo un hígado. Sí, es un hígado. Ajá, Y una lesión hepática. Y una lesión hepática. En este caso es una colección, pero está bien porque las colecciones, dependiendo de la densidad, pues ya saben que no siempre va a ser anecoide. Así que sí, está bien. Siguiente, esta es paso de la base. Se ve bastante. ¿Esto qué es? ¿Qué procedimiento? Sí, que es una cosa.
Eso es una ablación por radiofrecuencia. Las ablaciones son, entre comillas, vamos a quemar el tumor, que se puede usar radiofrecuencia, se puede usar microondas, se puede congelar, que se llama crioablación también. O sea, un montón de herramientas, la tecnología con esto va evolucionando permanentemente, pero son todos procedimientos percutáneos. Esto simplemente es el software que lo que hace es identificar unos como infrarrojos que se ponen en la piel del paciente para que el equipo sepa dónde está y ayuda a guiar lo más preciso posible la aguja y caer exactamente en la conexión. Ya después de eso, dependiendo si uno está cerca de un vaso sanguíneo o no, o si tiene una lesión grande y cuántos centímetros de efecto quiere tener con la ablación, pues entonces puede utilizar un método u otro, pero también depende del tumor, pero en general es eso. El software le dice, si usted utiliza esta aguja con tal temperatura, con tal carga, pues más o menos va a tener este área de quemado y sí. ¿Alguien sabe qué es esto? De la vía biliar. No, de la No, vía es biliar. como de la El porta. sistema venoso, pero ¿qué sistema venoso? Porta. Esa es la suprahepática. Pero más allá de ser la suprahepática, que es lo que tiene en su izquierda, es una plebografía hepática común, que cuando se hace por método vascular se aprovecha para medir presiones, que eso es lo que ayuda a confirmar el diagnóstico de cirrosis, por ejemplo. Pero en el lado derecho tienen de una biopsia. Entonces es una biopsia hepática por vía transjugular. ¿Sí? Es pacientes que tienen una coagulación complicada, que tienen mucha citis, que tienen alguna contraindicación relativa para hacer una biopsia percutánea, pues esta es una muy buena opción, además de permitir medir presión dentro del sistema. Esto. Fíjense que son todos métodos diferentes, algunos por tomo, algunos por eco, algunos por fluoroscopio, algunos con contraste, algunos no. Es como una radiografía en el hígado, como un hepatocarcinoma, y la otra es como que ya lo... Aquí ya hay un diagnóstico histológico. Así. O sea, por lo, Es como una lesión vascularizada. o sea, por la forma muy vascularizada. Está bien, sí. Empecemos. Sí, es una arteriografía, la arteria hepática, hay una lesión dependiente, lo que están viendo hoy es el blush del tumor, y quiere decir la vascular, pero no necesariamente es una lesión vascular, es simplemente la neovascularización que tiene el tumor que hace que se vea de esa manera en fluoroscopio. Y lo que es este procedimiento exactamente es lo que se llama un TACE, que es embolizar el tumor para que no le siga llegando sangre al tumor y se necrose, se isquemia de alguna manera, pero además esas microesferas que se utilizan para embolizar vienen con una carga de quimioterapia, que también se puede usar radioterapia, entonces es toda una combinación. Solo embolización del tumor, quimioembolización o radioembolización, eso es. Y esto. Esta sí, de eso sabemos un montón en esta residencia. Un aneurisma aorta Un aneurisma, pero además con infrarrenal. una endoprótesis. Pues ya saben que existe la opción quirúrgica de tratamiento o la opción endovascular, que lo que tiene puesto es una endoprótesis según muchos factores, la complejidad del aneurisma, a veces es simplemente un pantalón, una prótesis bifurcada, o puede ser con otras ramas, pero en general es eso. Y bien. Entonces, con eso tenemos. Hay muchas más cosas, les digo que, y además cada año algunos inventan una técnica nueva para hacer una cosa diferente o empieza a mezclar una cosa con otra, entonces estas opciones son muchas, pero en general es un buen panorama de lo que se puede hacer en el abdomen de procedimientos intervencionistas. Yo quiero que nos enfoquemos en biopsias sin drenaje, que es como lo que a lo mejor van a tener un poco más de contacto. Siguiente. Así que bueno, yo les voy a mostrar un poco cómo trabajo yo, cómo enfrento un procedimiento pues, a la hora de planificar lo que yo creo que es lo más importante, más o menos siguiendo estos pasos. Lo primero y lo más importante es la planificación. Siempre que reciban un paciente, tiene que tener un plan A, B, C, hasta H si quiere, porque alguna cosa puede salir mal y no puede ser sobre la marcha ir diciendo, bueno, entonces esto no funcionó, ahora qué voy a hacer. Así que yo diría que el ítem más importante del procedimiento como tal es la planificación. Y la planificación implica, lo primero, si se pasa a la siguiente, es hablar con el paciente, hablar con el paciente, elegir el método de guía, elegir el material que se va a utilizar también, ¿sí? Y todo, firma el consentimiento, ver el laboratorio, ver que no tenga ninguna contraindicación. Fue el anterior. Entonces,
Con respecto a los métodos, ya vimos entonces que se puede utilizar fluoroscopía, ecografía o tomografía. En general, con eso tienen cubierto el 99% de los procedimientos. Se puede usar resonancia también, hay dispositivos de guía para las agujas que no son ferromagnéticos. Se puede entrar dentro del resonador, pero con esto tienen cubierto el 99%. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. En ecografía, la ventaja más grande que tenemos es ver la aguja en tiempo real, ver la aguja y además ver la lesión, porque en comparación con la fluoroscopía, por ejemplo, vemos la aguja, pero la lesión no necesariamente se ve si no tiene contraste. Tenerlo al lado del paciente, que es un método relativamente económico, que requiere una destreza y un entrenamiento del operador, así que bien. Sí, y que no utiliza radiación, obviamente. En el método guiado por tomografía, pues está una precisión, lo más relevante que tiene la tomografía es una precisión y un detalle anatómico que los otros métodos no tienen. O sea, yo al mismo tiempo estoy viendo la aguja, pero veo la lesión y veo los órganos adyacentes que no quiero lesionar. Eso es una gran ventaja. Lo demás ya está consciente. Y fluoroscopía, esto es un angiógrafo digital, que es un quirófano especializado que tiene una camilla móvil y un arco en C, que en realidad no es el arco en C, si conocen el arco en C que hay aquí, es simplemente un tubo de rayos X móvil. Esto está pegado al techo de la sala, pero es un quirófano que funciona solamente para eso. Pero es un tubo de rayos X, que es lo que tienen a su derecha, y el detector es lo que está a la izquierda, y la camilla simplemente se va moviendo, y el tubo también en todos los ejes, y eso permite pues, dar proyecciones, pero son rayos X. Muy corriente. Bueno, con respecto a los procedimientos, esto en general, ¿no? No solamente para lo percutáneo y lo vascular, para todo, las contraindicaciones son todas relativas, excepto que el paciente no quiera. Esa sería tal vez la única contraindicación absoluta para no hacer un procedimiento intervencionista en un paciente. Lo demás se puede corregir o se puede buscar alguna manera de resolverlo haciendo una u otra cosa. Si está anticoagulado, los anticoagulantes se pueden revertir farmacológicamente. Si el paciente es alérgico, se puede utilizar, por ejemplo, en vez de contraste, se utiliza CO2 en los pacientes que son alérgicos o que tienen falla renal. Se pueden premedicar. Si el paciente tiene el laboratorio alterado, se puede transfundir, se puede poner plaquetas. O sea, cualquier otra contraindicación es relativa. La única es que el paciente no quiera. Siguiente. Estos son los parámetros generales que nosotros usamos para cualquier procedimiento intervencionista. Es relativo también porque depende de lo que vamos a hacer. Es decir, no es lo mismo poner en un paciente que está antiagregado solamente, hacer una biopsia de tiroides que la aguja es muy finita y que a pesar de que sea una zona vascular, la posibilidad de hacer daño es poca, que entrar a una función arterial en un paciente que tiene los mismos parámetros y eso. Entonces, es como relativo. Y tampoco dependiendo del tamaño de lo que se vaya a usar. Y no es lo mismo entrar con una aguja fina, que si a lo mejor es una prótesis de aorta, que los agujeros para entrar dentro de la arteria son grandes. Entonces, todo eso se tiene que considerar antes de empezar. ¿Sí? Entonces, eso. Aquí más o menos está como qué cosas hay que tener en cuenta para la planificación, que son más o menos ya las que les he mencionado. Siguiente. Los procedimientos intervencionistas son mínimamente invasivos, pero no quiere decir que no tengan riesgo. Por eso lo pongo subrayado, riesgo moderado. Es decir, los pacientes se pueden morir por un procedimiento, incluso por un procedimiento sencillo de poner una vía central. Si usted no lo hace con cuidado y no lo hace paso por paso como debe ser, se puede terminar complicando con un neumotórax, complicando la carótida, cualquier cosa puede pasar. Así que no necesariamente poco invasivo quiere decir que no tenga riesgo. Lo siguiente, planificar la ruta de acceso. Y vuelvo a decir, tener un plan B y un plan C. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en este no me funciona, una cosa que además yo siempre que hablo de esto también lo digo, si ven que no está funcionando o a lo mejor se dan cuenta en la mitad del camino de que no, es mejor detenerse, comprimir y volver a empezar, así haya perdido material, así haya perdido mucho tiempo, porque es mejor volver a empezar que seguir en un lugar en el que probablemente terminemos haciendo más daño. Entonces siempre tener eso mucho en cuenta. En el lugar de acceso, no siempre el camino más corto hacia la lesión es necesariamente el más seguro. Si es lo posible, si es el más corto, mejor, porque eso implica atravesar menos tejido, atravesar menos parénquima, pero no necesariamente es el más seguro. Lo más importante es ver qué hay en el trayecto, y para eso hay que saber imágenes y hay que saber anatomía. Órganos que no se deberían tocar, eso también es relativo, pero en general se puede pasar por el estómago, se puede pasar por el hígado, incluso en la vejiga, como es un órgano tan elástico, también es relativo, pero se puede.
pero en lo demás no. Igual, si lo que yo voy a hacer es simplemente una punción aspirativa con una aguja chiva de calibre 20, que es una aguja relativamente fina, se puede hacer en ciertas partes, incluso en el intestino se pudiera llegar a, si llega a pasar no es tan grave, y no como si es una aguja de biopsia de calibre 16, pues entonces ninguno de esos otros órganos se debería tocar. Siguiente. Ahora, durante el procedimiento, lo que digo, el protocolo, siempre que lleguen antes de empezar el procedimiento, uno tiene que saber paso por paso desde el principio hasta el final qué es lo que va a hacer. Yo empiezo por aquí, la anestesia local, primero, bueno, la antisepsia, la anestesia local, el material. Normalmente es importante mantener la mesa de trabajo organizada paso por paso lo que voy a hacer, irlo poniendo más cerca lo primero que voy a usar y luego lo que va a hacer al final. Porque cuando uno a lo mejor no tiene un ayudante, no tiene alguien al lado que esté con uno, pues uno mismo tiene que pasarse las cosas y tenerlas ahí cerca, y la organización yo creo que es clave. Evacuar la vejiga, ni siquiera, aunque no estemos trabajando en esa zona, pero a esto me refiero es con la comodidad del paciente. Si el paciente está en una posición incómoda, si el paciente va a empezar a moverse dentro de 5 minutos porque no está en un lugar adecuado o porque tiene ganas de orinar o lo que sea, eso les va a complicar a ustedes el procedimiento. Si el paciente se mueve cuando ya tiene la aguja adentro, es casi que mejor volver a empezar. Entonces, eso de la comodidad del paciente es importante. Y el contraste oral endovenoso para algunas lesiones, cuando son muy pequeñas, están en una zona donde uno está, sin contraste no está completamente seguro, pues vale la pena poner contraste para ayudarse un poquito. Lo que hay que hacer es utilizar todas las herramientas que tengan alrededor para que el procedimiento les salga bien. Con la guía ecográfica, nada, lo que ya mencionamos, las ventajas que tiene. O sea, aguja en tiempo real y estás viendo la lesión y la aguja al mismo tiempo, eso es muy valioso. Ahora, esto es un poco lo que vamos a hacer más tarde con el taller. ¿Entienden la diferencia entre el eje largo y el eje corto? Sí, los de primero y segundo. ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Alguien no entiende? No lo tienes. No, perfecto. El ecógrafo tiene un eje largo y un eje corto. El ecógrafo tiene un eje largo y un eje corto. Si se dan cuenta, siempre, y esto aplica no solamente para esto, sino también, si se fijan en el endocavitario, también la huella del transductor tiene un sentido más largo que el otro. Entonces, así como está el dibujo puesto ahí arriba, lo que está arriba es el eje largo. Es decir, la aguja va a aparecer en todo el trayecto cuando estemos entrando dentro del cuerpo del paciente, porque está paralelo al haz de ultrasonido. Entonces vamos a ver la aguja desde la punta hasta donde entra en la piel. ¿Está bien? Cuando entramos en el eje corto, que tiene ciertas ventajas, por ejemplo, para punción de venas, es un poquito más fácil hacerlo en el eje corto. Estamos viendo siempre la aguja en el centro del transductor y sabemos que está perfectamente ubicada con respecto al vaso que vamos a pinchar, pero no estamos viendo la punta. Entonces también depende de cómo uno se sienta un poco más cómodo. Para algunas cosas es mejor el eje corto y para otros es mejor el eje largo. Y cuando uno está haciendo una biopsia, conviene mucho utilizar, o en mi caso yo prefiero utilizar el eje largo, pero cuando sé que la aguja está ubicada, saco una imagen en el eje corto también para que quede constancia de que la aguja está en el centro de la lesión. ¿Eso está claro? ¿Sí? Ok. Siguiente. Bueno. Con la guía tomográfica, lo que decía, lo más importante es el detalle anatómico. La anatomía se ve muchísimo mejor que en cualquier otro método. La aguja también se ve perfectamente donde estamos ubicados. Y el problema es la radiación, obviamente, el tiempo que tarda el procedimiento, porque hay que hacer un movimiento, meter la camilla, hacer otro control tomográfico otra vez, pero para ciertos procedimientos, obviamente, que no se pueden hacer por otro método. Por ejemplo, una biopsia pulmonar, pues no se puede hacer, a menos que esté pegada a la pleura, no se puede hacer por ecografía y por fluoroscopia tampoco, a menos que sea muy sólida. Entonces, la tomografía en este caso, para los procedimientos es lo mejor. Bien. Lo mismo, el paso a paso, la posición del paciente, esto es algo ya más general que es para todos los métodos, aplica más o menos igual. En la siguiente explicamos un poquito la planificación. Esta es como trabajamos aquí, que no sé si se sigue haciendo igual, pero se utilizan las agujas, que son los marcadores radiopacos que se ponen en la piel, cuando uno sabe más o menos en qué área va a empezar a trabajar. Ese número que está cerrado arriba a la izquierda es el nivel de la camilla. Si se dan cuenta, cuando la camilla se mueve dentro y fuera del gantry, tiene un número que corresponde en milímetros a qué tan adentro, qué tan afuera está la mesa del tomógrafo. Entonces, con eso ustedes saben que si yo posiciono, que es la luz roja que tiene
el tomógrafo exactamente en el 150, sé que lo que corresponde a la imagen en el 150, ahí exactamente voy a trabajar y empezamos a jugar un poco con esos parámetros de saber que si entro paralelo a ese eje, siempre voy a terminar donde está la lesión. El nivel de arriba es el nivel de la camilla, son 4 parámetros que tomamos en cuenta en la planificación, que es el nivel de arriba. El segundo, que es la distancia, hay 2 números porque uno es desde la piel hasta donde empieza el órgano y el otro es desde donde empieza el órgano hasta donde termina, es decir, de dónde no me puedo pasar. Entonces son, bueno, en este caso es arbitrario, es 3 centímetros desde la piel hasta donde empieza ese riñón y 5 centímetros hasta donde termina. Entonces ya sé que con eso no me puedo pasar. Las agujas generalmente vienen milimetradas, y uno sabe con eso, o con el ojo ahí, uno después se va haciendo el ojo para saber más o menos cuántos son 5 centímetros y de dónde no me puedo pasar. Por eso es muy importante conocer el material, porque no todas las agujas de todas las marcas son iguales, pero si yo sé que yo trabajo con una aguja espinal que tiene 9 centímetros de longitud y necesito 5, pues un poquito más de la mitad, eso ayuda un poco también. El tercer parámetro es el nivel de la aguja, de los marcadores radiopacos, perdón, que es entre el tercero y el cuarto en este caso. Como les digo, eso es arbitrario, no corresponde a la imagen que están viendo, pero eso, saber en qué nivel en la aguja, en la piel del paciente voy a entrar. Y por último, el ángulo. Con respecto al eje cero, que es la mesa del tomógrafo, 90 grados en vertical, y pues ya con eso me voy bien. Con la guía fluoroscópica, ya esto lo mencionamos también, siguiente. Ahora, los materiales, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Agujas de biopsia, lo más importante, antes de empezar un procedimiento, conozcan el material con el que están trabajando, conozcan las longitudes, conozcan los calibres también, con las agujas de biopsia conozcan la muesca o el notch, que es como ese surco que tiene la punta de la aguja para saber de qué tamaño va a ser la muestra del espécimen de biopsia que toman. Eso es importante conocerlo, porque si yo tengo una lesión que mide 2 centímetros y tengo un disparo de la aguja de 2,5, yo sé que la aguja se va a pasar. Entonces, en ese caso, tengo que saber qué hay detrás de la lesión, porque el disparo va a terminar tocando lo que haya detrás de la lesión, y si es un vaso, pues ahí estamos en problema, ¿no? Y esto en general, todo lo que yo estoy hablando son en general agujas, porque vamos a hacer una aspiración o hacer una biopsia, pero aquí está todo lo demás, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para drenaje de colecciones, los dilatadores, las guías y los catéteres. Siguiente. Las agujas siempre van a tener 3 parámetros importantes. Primero, el nombre de la aguja corresponde a la morfología de la punta. La que tienen allá arriba es una chiva, que es de las más utilizadas, que tiene un bíceps angulado, es un poco más angulado que las agujas hipodérmicas normales que utilizamos para una inyección. Después tienen el gauge, que es la unidad del calibre, gauge, que es el número en G que tienen ahí, que se refiere al calibre. A diferencia de los otros parámetros, mientras más alto sea el número del gauge, la aguja es más fina. Es decir, una aguja 25, que es lo que normalmente se utiliza para una biopsia de tiroides, es más fina que una aguja 14G, que es lo que utilizamos para mama, por ejemplo. Y lo otro es la longitud. En este caso, 15 centímetros, esa que está ahí, pero pues cada empresa hará la longitud según lo que uno necesite diferente. Lo que tienen aquí entonces son agujas espinales que vienen con su mandril, que es la parte sólida no hueca que está dentro o se llama estilete también, que es lo que está dentro de la aguja hueca, y los colores son porque los colores están codificados en cada empresa para decir, esta de este color es generalmente de este calibre. Entonces uno ya utilizando siempre la misma marca, pues se familiariza con el código de colores y ya sabe qué aguja está utilizando. Aquí tienen una aguja, esto es una aguja de Spidibel, que es una aguja de biopsia o throughput, o en realidad el nombre técnico es aguja de corte lateral. Lo que tiene es una agujita por dentro, dale al siguiente que está la punta. Ahí, esta es la punta de la aguja. Entonces lo que tiene aquí en esta parte, hasta aquí llega la aguja hueca, y todo esto que tiene aquí es la muesca o el notch. Y esta es la punta que en realidad perfora. Cuando entra dentro del paciente, toda esta parte está metida dentro de la aguja hueca, es decir, hasta aquí. Y cuando se sale el disparo, saca la parte de la muesca y es lo que el espécimen queda ahí metido dentro de la muestra. Ahora que hagamos la práctica, nos lo van a dar un poco más claro. Siguiente. Las guías son simplemente como alambres de diferentes materiales que sirven para tener un camino asegurado, un trayecto asegurado.
y utilizarlos para hacer intercambio de otros materiales dentro de los mismos. ¿Okay? Vienen de diferentes longitudes, la punta a veces tiene punta J con unas curvas complejas, con cubrimiento de teflón o de nylon, eso dependiendo de lo que se va a utilizar. Muchísimo más para la parte vascular, pero para percutáneo se utiliza para el drenaje de colecciones y para poner catéteres también, o para viabilidad. Siguiente. Y estos son los dilatadores. Si yo quiero poner un drenaje para drenar, por ejemplo, un quiste o una colección de una necrosis pancreática, que suelen ser contenidos densos, con detritus, con porciones incluso necróticas del parénquima pancreático, pues no le puedo poner un catéter fin, tengo que poner un catéter realmente muy grueso para que logre drenarlo, o si no, ese catéter se va a obstruir en 24 horas, se va a obstruir. Entonces, para eso tenemos que utilizar ni siquiera los introductores, que es lo que tiene el puerto lateral, sino el azulito, que es el dilatador, que viene también de diferentes calibres, y uno empieza con una guía fina, empieza poniendo dilatadores pequeños y para tratar de ir abriendo el trayecto del agujero un poco más grande hasta que alcance el calibre del catéter que quiero poner, porque si no hace eso, al momento de poner el catéter, pues por la resistencia que va a hacer el agujero, que es mucho más pequeño, va a terminar sacando la guía de su lugar. Entonces siempre es importante dilatar los trayectos. ¿Sí? Y los catéteres también vienen de diferentes calibres, de diferentes longitudes, cambian según la morfología que tenga la punta. Estos tal vez son los más comunes que van a encontrar. El de este lado se llama Malecot, que tiene como esa punta en estrella, que lo utilizan un poco más los urólogos, y el otro es simplemente un pigtail. A veces tienen varios agujeros, a veces tienen agujeros en parte más del trayecto, dependiendo de para lo que se vaya a utilizar. La cobertura, sí, también, si va a estar en la vía urinaria, no es lo mismo que la vía biliar, como para el deslizamiento del catéter hasta allá, tienen otras ventajas. Siguiente. Bueno, con respecto a la técnica de punción, dependiendo obviamente de dónde se vaya a trabajar, hay unas que tienen ventajas u otras, pero son básicamente estas cuatro. La técnica, siguiente, la técnica de manos libres, que para la guía ecográfica es tal vez la que más se utiliza, simplemente se llama manos libres porque está una mano con el transductor y la otra con la aguja visualizando la imagen, y vamos directamente con la aguja hasta allá. Tiene la ventaja de que estamos viendo todo en el mismo momento, pero se necesita un entrenamiento de haberlo hecho varias veces para tener la coordinación mano-ojo lo suficientemente precisa, sobre todo para tener esa imagen, que es, si usted está viendo la aguja todo el tiempo, está seguro de que la aguja está donde está. Si no la ve todo el tiempo, usted no sabe si a lo mejor la punta está por fuera del transductor y no estoy viendo la punta, o si en el trayecto de la parte más próxima paso por otro lado que no estoy viendo. Entonces la idea es tener siempre esa imagen, así con esa refringencia que sabemos está perfectamente en el centro del transductor de la aguja y estoy trabajando donde quiero. ¿Sí? La técnica de trocar para el drenaje de colecciones es un dispositivo que viene ya ensamblado catéter con una cánula y con una aguja en el centro, que esto favorece para las colecciones, sobre todo las que son superficiales y muy grandes, ayuda a que el catéter en un solo paso esté dentro de la colección y yo no tenga que hacer el intercambio con una guía, con un dilatador, y cambiando una y otra vez, sino que pongo simplemente todo el sistema dentro de la colección, retiro primero la aguja, después la cánula y queda dentro. Si ahora conseguimos alguno, hacemos una prueba siguiente. Esta es una técnica de troca. Bueno, la parte de abajo es la punta pigtail del catéter convencional. El catéter llega hasta donde dice 14 French, que es el calibre del catéter. Lo que tiene la barra metálica es la cánula, que es una cánula hueca, pero no tiene punta. Y dentro de eso lo que tiene la rosca es la aguja, que la aguja es la que va a perforar hasta allá, y una vez que está ya perforado, entonces se va retirando por partes y queda el catéter dentro sin problema. Pero tiene que ser una colección grande, superficial. Bien. La técnica de Seldin ya la menciono porque no solamente es para colecciones, sino también para los accesos vasculares. Y lo que consiste es, en una aguja convencional, llega hasta dentro de la luz de la colección, o de la vía biliar, o de la vía urinaria, donde se quiera llegar, y una vez que sabemos que estamos dentro, viendo aspirado y confirmado que estamos ahí, entonces ponemos una guía, la guía ya nos asegura un camino, y teniendo ese camino asegurado, entonces vamos montando el sistema de dilatadores hasta que llegamos al calibre del tracto fistuloso que queremos, y después entonces ponemos el catéter de drenaje o el catéter de diagnóstico que se quiere. Bien. Más o menos así. En este caso es para una colección. La aguja llega al centro de la colección
se pone una guía adentro, se retira la aguja y luego por esa guía que ya está asegurando el camino, se monta el catéter y queda ahí. Bien. Ahora, después del procedimiento, los cuidados posteriores, que esto es una cosa que es muy importante que uno también aprende en el momento, porque a lo mejor por nuestro entrenamiento como radiólogos es como que no estamos tan involucrados con el paciente. Pero en esto hay que seguir con el paciente porque el procedimiento lo hice yo, está muy bien que tengas un médico tratante, pero hay que seguir a los pacientes y no es como, ya le hice el procedimiento, hasta luego, hay que seguir haciendo controles a los pacientes. ¿Por qué? Porque además, cuando uno se dedica a hacer esto, está un poco más familiarizado con ciertas patologías o si es un procedimiento vascular, yo sé exactamente qué complicaciones hubo en el procedimiento, qué stent se utilizó, cómo venía el paciente antes del procedimiento. Entonces sería lo ideal que esa misma persona sea la que haga los controles. Y no solamente para el procedimiento, sino también con los resultados. Si fue un drenaje que vino con el cultivo del drenaje, a ver si tiene el antibiótico correcto. Si era una biopsia, a ver si el resultado corresponde con lo que yo estaba sospechando radiológicamente o no. ¿Sí? Así que no desprenderse del paciente. Las complicaciones, lo que decían, son mínimamente invasivos, pero no quiere decir que no tenga riesgo. Y complicaciones las hay inmediatas desde que el paciente hizo un shock anafiláctico por el contraste, por el anestésico local, o si en el trayecto yo llegué a producir alguna lesión de una víscera hueca o le pegué un vasito y empezó con sangrado activo, o hizo un hematoma, o terminó el catéter donde no debería. Cualquiera de esas cosas puede suceder. Y no quiere decir que un buen intervencionista no le pase, simplemente el tener su manera de trabajar organizada, todo protocolizado, hace que le pase menos que a los otros que le puede suceder, pero todos en todos los niveles tienen complicaciones. Bueno, esas son como las más importantes. Incluso incluyo, ahí al final incluyo material insuficiente, que eso considerarlo también como una complicación. No necesariamente porque el procedimiento salió mal, sino porque es algo que hay que ver qué hacer para evitar que suceda. Usé la aguja que no era, saqué muy poco material, apunté a la parte de la lesión donde no está. Por ejemplo, si es una lesión muy grande que tiene necrosis, y no le apunté a la zona periférica donde está el material sólido para muestrear y terminé en el centro necrótico de la lesión. Entonces, no como sea una complicación, pero sino como cosas que se pueden evitar previendo que eso puede suceder y qué hacer para que no suceda. ¿Está bien? Y consideraciones especiales, hablando de procedimientos dentro del abdomen. ¿Se puede punzar el vaso o no? Sí, no, sí, sí. Sí, se puede punzar el vaso. Obviamente uno le da mucho miedo a punzar el vaso al principio porque es el vaso y es casi que solo vascular, una esponja de sangre, pero sí se puede. Obviamente que tiene riesgo de sangrado, pero es prácticamente el mismo riesgo que, por ejemplo, tiene el hígado. Una premisa que tenemos en intervencionismo es utilizar siempre el material más fino posible que cumpla su función. Entonces, si es para una biopsia, yo puedo usar, por ejemplo, una aspiración con aguja fina. Si es para un drenaje de una colección, se pueden usar catéteres pequeños, pero sí, el vaso sí se puede usar. Las suprarrenales, ¿se pueden usar o no? Sí, bueno, de hecho, esa imagen que tienen ahí es una biopsia de suprarrenal. Pasa que la suprarrenal es una limitación técnica muy grande porque siempre va a estar limitada por el receso pleural. Entonces, llegar hasta allá sin pasar por el pulmón es realmente muy difícil, porque habría que estar con un ángulo de caudal acefálico muy angulado para llegar a la suprarrenal. Y bueno, la suprarrenal tiene otras cosas, por ejemplo, cuando hay sospecha de que es un feocromocytoma, hay que estar seguro de que no lo es, porque hace una descarga adrenérgica, dependiendo de lo que sea, y el paciente hace una crisis hipertensiva y puede ser algo muy grave. Y por último, las lesiones subdiafragmáticas, por lo mismo, porque también tiene esa limitación técnica, a pesar de estar usando tomografía, que lo vemos como que se ven las tres dimensiones perfectamente. No es lo mismo entrar en un plano perfectamente perpendicular que tener que dar un ángulo desde abajo, así que eso lo hace más difícil también. Y hay otras cosas también. Una de las contraindicaciones relativas que mencioné al principio es cuando no hay un acceso seguro. Entonces, si yo tengo una lesión, qué sé yo, al lado de la aorta, cubierta por un montón de asas intestinales en un paciente muy delgado que no tiene grasa, que esté separando los planos, eso es una limitación, porque no tengo por dónde entrar sin hacer daño. No tengo cómo poner la aguja hasta allá sin tocar alguna asa intestinal.
Entonces, tener eso en cuenta también siempre. Así que, bueno, hay un par de ideas como para que tengan en cuenta que es más o menos repetido lo que ya hemos mencionado. Lo más importante, planificar, imaginarse todos los escenarios de todo lo que pueda salir mal, incluso prever, decir, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Bueno, por lo menos con el primero que yo aprendí a hacer algo de esto, que fue con el doctor Char, él me decía, si usted no ve la aguja, no avance, porque muchas veces uno dice, no, pues eso debe estar por ahí, a ver si avanzo un poquito, a ver si la veo. Nada, si no ve la aguja, no avance porque no sabe qué está tocando, está al lado de un vaso o está en cualquier parte puede estar. Así que si no ven la aguja, no avance. Entonces siempre estar previendo qué es lo que puede pasar. Y la preparación, no solamente con los materiales, sino con la preparación de lo que puede pasar. Si el paciente sangra, ¿yo qué hago? Tengo una cama en cuidados intensivos si estoy haciendo un procedimiento grande. Tengo alguien que haga una embolización si el paciente llega a sangrar. ¿Entienden? Es como tener todo eso listo. Si el paciente hace una alergia en el carro, tengo cómo manejar una respuesta anafiláctica. Ese es el secreto de esto, porque hay un montón de libros, pero esto no son cosas que se aprendan leyendo, sino como que tiene mucho de usar todas las herramientas, no siempre se hace de la misma manera cualquier procedimiento, a pesar de que obviamente hay protocolos para todo, depende mucho también de la habilidad que uno tenga. Lo que ya dijimos, el material más pequeño posible que cumpla el objetivo, el trayecto más corto no siempre es el más seguro. Si no está seguro de lo que está haciendo o de si va bien encaminado, deténgase, tómese, comprima, retire la aguja, 3 minutos para pensar si a lo mejor no esa es la mejor opción desde que lo empezó a pensar y vuelva a empezar, que no pasa nada. Y no pasa nada si el paciente le queda otro agujero en la otra agujero, obviamente que preferimos que no, pero a fin de que el procedimiento salga bien y con poco riesgo, que no sea así, que no importa que si ya abrió otra aguja necesito abrir otra, bueno, eso es secundario. Y otra cosa, aceptar que no siempre se puede. Decir, no, que necesito que hagamos esta biopsia porque tal cosa, y es una lesión pequeñita al lado del hilio en el pulmón. Pues no la puedo hacer porque hay mucho riesgo, porque tengo que atravesar mucho pulmón, porque está en el hilio y yo voy a dar un vaso. Decir que no también es una opción. Es una cosa que hay que aprender a la cabeza. Y el trabajo multidisciplinario, siempre de la mano con el patólogo ayuda un montón. Cuando está presente en una biopsia, uno sabe ya mismo si tengo buen material, si se necesita más o no, eso sirve un montón. Y lo último, no deshacerse del paciente después del procedimiento, que no es algo solamente técnico, y por eso lo hacemos médicos, sino técnicos tampoco. ¿Okay? ¿Una pregunta? ¿Quieren saber algo? ¿Procedimientos? Bueno. Bien. Entonces, ahora la idea es hacer, bueno, no sé si ya todos conocen más o menos los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos de lo que decía por de todo poquito, ¿no? Para que primero que la roten por ahí, fíjense que aquí esta, por ejemplo, es una aguja chiva que tiene el tinte de Gauss, que es así, esta aguja vamos a hacer la parte práctica, entonces ya vamos a y cortar aquí es esto. una aguja cromática, que es de las de biopsia core. La diferencia de eso es 14G, es más gruesa porque es más pequeño,